Ahí, esto ya los mencioné, como no está reconocido pues oficialmente en el manual de diagnósticos, pero se estima, miren este porcentaje, que entre el 5 y el 16% de los niños en edad escolar en Estados Unidos tienen estos síntomas significativos de trastorno del procesamiento sensorial. TPS es una reducción del trastorno del procesamiento sensorial. Y hay asociaciones con otros trastornos en autismo de un 80 a un 90% de niños que tienen autismo presentan trastorno del procesamiento sensorial. Por eso, muchos niños con autismo los vemos que quizás se tapan los oídos, se les dificulta mucho quizás cortarse el cabello, el tema de la alimentación, el tema del sueño, todo lo que es la parte quizás del tacto. Hay unos que pues obviamente ahorita vamos a entrar en eso. Estoy aquí generalizando, no significa que todos sean así. Hay unos que son hipersensibles, otros que por el contrario buscan y buscan y buscan en diferentes sistemas, pero va muy relacionado con el autismo. Aunque una de las preguntas era, ¿significa que si mi niño tiene trastorno del procesamiento sensorial es autista? Y no, son diagnósticos separados, ¿ok? Recuérdense que el trastorno del procesamiento sensorial es un diagnóstico que todavía no tiene código, ¿ok? Pero no porque yo tenga trastorno del procesamiento sensorial significa que tenga autismo. O no significa que mi niño con autismo tenga que tener trastorno del procesamiento sensorial, aunque miren el porcentaje, de un 80 a un 90% de niños con autismo tienen trastorno del procesamiento sensorial y los niños con trastorno del déficit de atención e hiperactividad, ese es el TDAH, las siglas del TDAH, de un 40 a un 60% de los niños con trastorno del déficit de atención e hiperactividad presentan este trastorno del procesamiento sensorial. ¿Ok? En el chat, vamos a ver, ¿vamos bien? Ahí estoy chequeando el chat. Ok.